Bienvenidos a una nueva temporada de Crianza con Flow by Kimudi, vuestro podcast de confianza, donde junto a mí, Sara Noguera, una vez cada 15 días tendréis a profesionales de la crianza, la educación, la maternidad y la familia, donde con mucho humor y mucho rigor os acompañaremos en todas vuestras necesidades e inquietudes. Ojalá la ficción superase la realidad, pero vivimos ahora mismo en una sociedad en la que el sufrimiento lo recibimos ya no de forma directa, sino de forma totalmente pasiva, a través de las noticias, a través de la información, a través del entorno. Este capítulo, aunque tiene tintes de basarse en la tristeza, vamos a intentar que gracias al acompañamiento de la profesional que tengo a mi lado sepamos enfocarlo. Os presento a Beatriz, es psiquiatra de infancia y adolescencia, una grandísima divulgadora. Y Beatriz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchísimas gracias a ti por invitarme, porque a mí me encanta además estar en este sitio tan bonito. Pues un lujo además, porque lo primero que he hecho nada más entrar, es como si te estuviera esperando, ha sido enseñarte en Instagram el disclaimer que me salía en una noticia que ponía fondo negro, letras blancas, atención, esta imagen puede herir su sensibilidad. Y yo lo primero que te he dicho es, ¿cómo gestiono esto? Terrible. Es decir, ¿cómo gestiono yo como persona, ya no como madre, entraremos en la infancia, en la adolescencia, cómo gestiono yo como madre estar ya a la defensiva con la información que voy a recibir, porque sé que si me han puesto eso es tremendamente ofensivo a nivel visual, a nivel emocional? ¿Cómo lo gestiono? Seguro, ¿no? Porque imagínate todas las cosas que nos enseñan que ni siquiera tienen esa alerta, ¿no? Pues imagínate cuando ya te lo han puesto, ¿no? Eso es. Yo a mí me gustaría pensar si la alerta ya justifica todo, ¿no? Porque por un lado es como ya te he puesto la alerta, ya si lo consumes, pues oye, si te impresionas es cosa tuya, porque, ¿no? En vez de hacer ese ejercicio un poco, yo creo, de contención y de reflexión, ¿no? Desde los medios también de comunicación o desde los prescriptores de contenido en redes sociales, o sea, eso es lo primero. Luego, además, el ¿para qué? ¿No? Yo muchas veces cuando compartimos estas imágenes siempre me pregunto, ¿qué había en la cabeza del que pensó que esto era buena idea? Porque hay muchas maneras de comunicar. Vivimos además en una era donde tenemos un montón de tecnología para generar imágenes, para generar texto que se mueve, para locutar, ¿no? Hacerlo de otra manera que también se transmitan las noticias. No vamos a ser tampoco naif y negar que existen realidades muy crudas, más últimamente que parece todo como una realidad distópica, ¿no? Yo a veces ya me siento, digo, en cualquier momento esto se convierte en Netflix, ¿no? Pero partiendo de esa base, yo creo que no vale todo. O sea, creo que como sociedad deberíamos de reflexionar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? Si realmente necesitamos esa crudeza. Incluso yo a veces me pregunto cuando son cosas relacionadas con víctimas, ¿no? Con personas que pues violencia, ¿no? Estos escenarios ahora de todos los conflictos que hay en activo, ¿qué pensaría, ¿no? Esa mamá que ve cómo se comparte a su hijo súper desnutrido o a su hijo llorando porque está o muerto, ¿no? O sea, entonces, qué increíble observación. Me parece que incluso pensando en el que está, ¿no? Pasando por esa tragedia, no es luego un ejercicio muy empático ni de acompañamiento ante el sufrimiento ajeno, ¿no? Entonces, creo que eso es lo primero. Luego, recibir ese tipo de contenido, de imágenes, puede ser hasta traumatizante, ¿no? O sea, se habla del trauma vicario, el trauma vicario tiene que ver, eso, ¿no? El trauma secundario, ¿no? Cuando es a través de, sobre todo cuando son muchas, ¿no? Muchos inputs, muchos estímulos de ese tipo, especialmente en temporadas donde se cubren noticias, ¿no? Pues que están a la orden del día, eso afecta a los adultos y afecta, por supuesto, a los niños, porque claro, las noticias o incluso en redes sociales, ¿no? Estas páginas de comunicación son imágenes que pueden tener un impacto no solamente para el que está sufriendo esa tragedia, sino para el que está consumiendo ese contenido, ¿no? Entonces, yo creo que ahí nos queda un debate importante por hacer, ¿eh? La verdad que sí. Yo veo además un patrón que tú sabes infinitamente más que yo, porque yo lo que hago es observar como usuario, pero te lo quería compartir, porque yo veo un patrón que es la sensación de libera endorfinas, luego melatonina. Melanina, perdón. Melatonina. Sí. Endorfinas, melatonina, porque es, te pongo algo muy bestia, Sí. pero luego una influencer poniéndose unos tacones. Pero luego algo muy bestia, pero luego te recomiendo este restaurante. Sí. Pero luego entonces es todo el rato, o sea, estás todo el rato pasando de 0 a 100. Y entonces eso
¿cómo nos afecta directamente en el No, cerebro? eso es terrible, ¿no? Y de hecho eso pasa hasta, ¿no?, en los espacios publicitarios, ¿no? Que Sí. como estábamos intentando, te cortan y dicen, te voy a contar eso, ¿no? Que pidas estos tacones maravillosos a la Total. tienda online de turno, ¿no? Eso es terrible, porque al final, ¿sabes lo que pasa? Que yo me doy cuenta, y además eso está estudiado a nivel científico, es algo que vemos, pero que tiene mucha ciencia detrás, que el estar sometido, ¿no?, a este tipo de estímulos tan intensos, hay un punto donde ya te desensibilizas, porque lo normalizas, ¿no? O sea, Totalmente. se ha hablado mucho de la industria de los videojuegos, del cine, ¿no?, de que sí la violencia, pero es que al final en las noticias consumimos mucha violencia, o sea, hasta el punto que es como ya... Qué maravilla que lo digas. Claro, es que no, o sea, estamos acostumbrados a un nivel de cosas terribles, ¿no? De violencia, de asesinatos, de conflictos internacionales, que ya parece que todo está justificado, ¿no? Ya te pongo el disclaimer ese que decías tú de, ojo, si consumes O esto y sea, sigues, ya es cosa tuya, es ¿no? que yo creo que nos hemos olvidado que cuando al torero Padilla le atravesaron el ojo, El ojo, sí. nos lo pusieron sin disclaimer Sí, sí. y nos lo comimos con patatas. Imagínate lo que es eso para el torero Padilla, porque ya no es Sí, solo tú como usuaria, ¿no? Como yo como consumidora de contenidos, pues que eso efectivamente a lo mejor estás cenando, a lo mejor estás, y de repente ves una imagen que además uno no está tampoco acostumbrado, ¿no?, a esa y que no sangre, a entramos eso de si tal. te gusta o no te gusta, o si te parece ético o no ético, no estamos entrando en lo que No, es el morbo. el dar la información y no la noticia. Exacto. Porque yo muchas veces, ¿no?, alguna vez que tengo la oportunidad de ir incluso a facultades de periodismo o con, ¿no?, con alumnos de la facultad que también, ¿no?, se animan a consumir y a compartir cosas en redes sociales, digo, ojo, ¿para qué estás compartiendo esto?, ¿no? Incluso para gente que hacemos divulgaciones. Una cosa es que haya cosas que sean importantes hablar, ¿no? En septiembre, que estamos normalmente en el mes del suicidio y tal, cosas que es importante comunicarlas y hablarlas, pero no por el morbo y por el Eso hecho de es. generarme likes, ¿no? Esto del clickbait, de, oye, a ver si entras aquí, ¿no? Y me das a mí tráfico en mi web o en mi perfil, Sí. que esto tiene unos fines pues totalmente comerciales, ¿no? El lazo Entonces, rosa que se ha desvirtualizado bueno, totalmente. total, o el bingo de las fiestas del orgullo, ¿no? O sea, al Es- final tenemos el mes de julio al arco iris y el mes del cáncer de mama, todos nos ponemos un pañuelo rosa en la cabeza, Total. ¿no? Incluso con filtro, ¿no? Ya te la prepara hasta la red social para que no te tengas ni que poner el El pañuelo, pañuelo, porque o te sea, lo me he pone reído de No, no, incomodidad porque absoluta. es Parece que estoy ridículo. justificando mis risas en todos los No, no, programas, no. pero es que... No, pero porque te tienes que reír, sabes que si no te ríes esto es terrible. O sea, yo que tiro mucho del humor, porque Sí, además lo sé, lo sé. trabajo en un hospital público donde veo muchas veces mucha desgracia, incluso con los pacientes a veces nos permitimos reírnos porque si no Claro. esto es Yo terrible. te diré que ha habido más de una cosa a nivel familiar Mm, que si no hubiera habido humor negro, mm. no salgo. Claro, ¿y por No qué salgo, no? ¿eh? O O sea, sea, al yo final te pueden recuerdo... poner el telón negro ese del disclaimer y enseñártelo del torero, nos lo imaginamos todos y no vas a poder hacer humor de las cosas que te pasan a ti. O sea, Pero al es que final te solo sientes falta. mal con eso, ¿eh? Porque el juicio es muy diferente. Ujú. Entonces, ahora, hablamos ya de una sociedad adulta anestesiada. Sí. ¿Cómo educa? O desde luego desensibilizada. ¿Cómo educa un adulto desensibilizado a un niño? Pues Ante la violencia, claro, ante la tristeza, ante la indignidad de todo lo que está pasando. o sea, lo primero con la verdad. O sea, yo creo que hay una parte de, bueno, creo que hacer esto está bien, ¿no? O sea, comentar la jugada y darnos cuenta que a lo mejor, porque tú y yo tampoco somos ajenas a lo que se consume, claro, y No, también estaremos un por poco supuesto. desensibilizadas, ¿no? De hecho, yo a veces, cuando veo según qué imágenes, intento, ¿no? No siempre me sale, porque claro, vivimos una sociedad muy rápida y yo tampoco tengo una agenda, ¿no?, y una vida fácil, pero me sale el pensar, madre mía, qué terrible que esto es una persona. Porque a veces nos parece que fuera una película, ¿no? O sea, como si estuvieses viendo ahí Totalmente, la lista de Schindler, ¿no? O el soldado totalmente. Ryan, estas pelis tal, y es como, no, no, esto está pasando y hay alguien en este momento que está en otra punta del planeta, que no tiene la culpa de estar en esa punta del planeta, porque no es que hayamos hecho méritos, ¿no?, y estemos aquí y hayamos nacido aquí porque nos lo merecemos, sino que simplemente es una cuestión de buena suerte o mala suerte, y que siendo madre como soy yo, siendo una persona que tiene sus estudios como tengo yo, que tiene su sensibilidad, su corazón, lo está pasando fatal y aquí en la tele. O sea, porque si no, nos parece una película y ahí entonces perdemos un poquito el foco, ¿no? Entonces ya luego nos metemos ya en ideologías y en historias y ni te cuento, ¿no? Pero al final... Que por lo que sea, sí. Claro, claro, entonces lo importante es pensar que eso es una persona como tú.
Una vez hecho ese ejercicio, pues también, hombre, no nos vamos a sentir culpables porque también pues, podemos hacer lo que podemos hacer, hablarlo ya es un punto, pero claro, que no se te olvide eso. Y cuando tu hijo o tu hija tenga la oportunidad de enfrentarse a esas imágenes o a esa realidad, yo creo que eso también merece una conversación, ¿no? Que a veces... No sé, a mí esto me genera dificultades incluso en consulta o con mis amigas, no te voy a engañar cuando lo comento, porque me dicen, jo, vea, es que a lo mejor es un poco bestia. Digo, yo creo que no es ser bestia, o sea, yo creo que los niños se merecen saber el mundo en el que viven. Otra cosa es cómo se lo cuentes, porque no se lo cuentas igual al de 3 que al de 17, y ahí estamos de acuerdo. Y porque el de 3 no tiene la misma información, Claro. ni la misma capacidad de absorber esa información que el de 17. Claro. El otro día conversaba me hicieron una entrevista hablando un poco de este tema y hablaba una mamá del derecho a la información de los niños. Pero yo lo que contesté es que por encima del derecho a la información está el derecho a la protección. Claro, porque depende de qué información. Es decir, un niño de 3 años se informa porque tú no es que le hayas dejado, es que en el entorno una conversación, una televisión en un bar, un tal, pero antes de informarle de todo, hay que protegerle. No tiene que saberlo todo de todo. Claro. Tiene que saber lo que es capaz de absorber o de entender o de gestionar emocionalmente dentro de lo que está pasando. Pero yo creo que lo del derecho a la información se nos ha ido de madre. Claro, porque ahí está también como esto de la opinión, ¿no? O de los miedos tuyos. O sea, yo creo que hay cosas, lo digo porque yo ahora, ¿no? Como vivimos en este mundo un poco complicado, recibo pacientes en consulta muy agobiados y con muchos miedos que ya pasan la frontera, por eso acaban en la consulta, ¿no? Que te dicen, no, claro, es que me ha dicho mi madre que Trump en cualquier momento nos invade. Y yo, pero madre mía, ¿con 4 años? O sea, con 4 años tú tienes que hablar de Trump, o sea, de verdad, o sea, yo pienso que no. Otra cosa es... Ay, mi niño. Claro, ¿no? Tú que además tratas sobre todo, ¿no? con niños más pequeños, es terrible. Otra cosa es que tu hijo, pues por lo que sea, haya visto en televisión a un señor con una gorra en un despacho y no lo entiende y dices, mira, pues es que ese es el presidente de otro país y es que hace las cosas de otra manera. Y a lo mejor eso sí se lo puedes explicar. Total. Pero no darle como una incertidumbre que no la necesita, porque la incertidumbre la manejamos mal los adultos, pero la manejan mucho peor los niños más pequeños, porque no lo entienden. No, yo siempre explico, el cerebro de un niño necesita inicio, nudo y desenlace. Si no le das el desenlace, ese cerebro lo tiene que se llenar. va por peteneras. No, y lo tiene que llenar con Claro. algo. Entonces, ¿lo va a llenar con qué? Pues con lo que él pueda entender. Con ansiedad, con miedo. Claro, y que además va a tener que ver con él mismo, porque esos niños tan pequeños tienen ese mundo egocéntrico, ¿no? Donde parece que todo tiene que ver contigo, ¿no? Por eso incluso si me tapo y no te veo, pues tú tampoco me ves a mí, ¿no? Porque claro, todo va desde la primera persona, entonces... Eso que va a llenar es mucho peor de cualquier cosa que tú le puedas explicar desde la honestidad, que sea sencillo, o sea, y adaptado. Porque claro, si no, ese hueco dirá, pues esto no me lo cuentan porque es algo que he hecho mal, o esto no me lo cuentan porque es terrible, claro, porque si ni mi madre, ¿no? Que es mi superheroína en el mundo mundial, no es capaz de encontrar una solución a esto y está preocupada, pues ¿dónde me quedo yo, que soy canijillo, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado porque efectivamente, ¿no? O sea, no es derecho a la información, ¿no? Es el derecho a no tener incertidumbre, diría yo. Mira, me encanta. ¿Sabes? Eso me sí. encanta. El derecho a no tener incertidumbre, lo vamos a acuñar. Correctísimo. Porque así tienes un final. Es, bueno, pues un final que al momento va a ser plástico, porque bueno, cuando crezcas ya te darás cuenta que las cosas no son tan concretas, pero en ese mundo concreto de los niños sí necesitan que haya explicaciones y adaptadas, o sea, adaptadas a su lenguaje. A veces tenemos que usar metáforas, pero las metáforas tampoco perdernos en cuentos, porque Claro. Una cosa es la metáfora de, ¿no? Esto pasa mucho cuando fallece alguien, ¿no? Que sobre todo en estos niños más pequeños entramos en duda de si hay que hacer partícipe a los niños de esta información o no. O sea, yo sé que sí, porque además ayuda a elaborar el duelo, ¿no? A veces se quedan sin esos niños como en pause de mi abuela se fue de viaje, y yo, pero ¿qué viaje? ¿No? Y te dice la madre, corta, que está muerta, ¿no? Y tú, pues, ¿por qué no le has dicho a tu hijo que está muerta? O sea, yo entiendo que a lo mejor no hay que dar detalles si ha sido una muerte terrible, de por qué esa muerte cuando uno es muy pequeño, o si está relacionado pues, por cosas turbias, ¿no? Que, bueno, pues también a veces los adultos nos metemos en mundos oscuros que no hace falta que los niños vivan, pero pues la abuela se ha muerto pues porque su cuerpo no funciona, porque se ha acabado, no va a volver, ¿sabes? Y hacerle también participar a los niños de como familia, todos los ritos y los eventos que acompañan al fallecimiento de alguien, ¿no? Que haces, me dicen, ¿cómo le voy a llevar al entierro de la abuela? Digo, pues es que es la manera de ver que eso tiene un fin. O sea,
Otra cosa es que tú le acompañes y no le dejes solito y que, ¿no? Y que tenga alguien que le vaya a cuidar durante todo ese, ¿no? ese evento, pero tiene que ir y verlo, porque el no verlo es la incertidumbre. Eso es. Y en la incertidumbre, y que ha sido de mi abuela, ¿no? Que de repente desaparece y parece que además, como además ese tipo de gestión responde a una incomodidad del que tiene que gestionar eso, pues entonces eso también va con mucho silencio. Entonces, Totalmente. no hablamos de ello, no reaccionamos ante ello, no sé qué ha pasado. Entonces, claro, en Y la además, fabulación... si la abuela está de viaje, ¿cuándo vuelve? ¿Por qué no vuelve? Porque además, lo que es alucinante, el cerebro del niño es que la mayoría lo que piensan es, ¿no vuelve porque he hecho yo algo malo? Claro, porque eso es lo que decíamos, ¿no? Que lo traes a ti. La gran Entonces, mayoría que es como, ¡ay, mi gordo! claro, ¿Pero cómo va a ser por ti? Pero claro. claro, tú le has dicho, Claro, no huele porque me porté mal y además siempre va a encontrar algo que le cuadre, ¿no? Porque nuestro claro, cerebro siempre encuentra un día que discutiste, un día que te regañaron, un día... sí. Entonces, todo a ti y eso va a generar ansiedad, va a generar mucha culpa, ¿no? Va a generar, pues eso, una sensación de que no puedo manejar todo esto que estoy viviendo porque además soy muy chiquitillo y no entiendo nada, ¿no? Y además te veo a ti fatal, porque por otro lado, tú puedes pensar que, bueno, pues hay alguna madre que a lo mejor se cree que va a ganar un Goya, pero no vamos a ganar un Goya, o sea, no se puede estar 24/7 actuando, ¿no? Y haciendo como que no pasa nada, porque, hombre, si tú estás llevando el duelo de tu madre, evidentemente se te va a notar, aunque tú creas que no, se te va a notar y ya volvemos a lo mismo. Cuando tengas esa cara, cuando tengas esos gestos, pues tu pequeño va a decir lo mismo, va a decir esto es porque yo he hecho algo mal, porque no me porto bien, porque ya no me quieren, o porque... Entonces, intentando amortiguar, estamos generando eso, una incertidumbre y un malestar que necesitamos acompañarles. Y unas relaciones impostadas porque igual se puede repetir en cualquier momento. Claro. Entonces voy a impostar el comportamiento, voy a medir el comportamiento y eso sale por otro lado. Claro, Sale por otro lado. claro. Sale, bueno, generalmente sale por regresiones muy bestias. Sí, a veces muy físicas también, Sí, ¿no? Porque entonces eso, pues claro. ay, mis pobres. Y ahora me voy a subir a un tema que a mí no solo no tengo ni idea como profesional, sino como adulta. Ahora los adolescentes, con acceso o no acceso a redes, Sí. hay una radicalización de pensamiento que yo, en contra de lo que piensa mucha gente, es la edad. Hay una Es- parte sí, en la adolescencia sí. en la Sí. parte es una edad como de considerar que tus ideas son las Y correctas, que extremas. tu tribu, Eso es. entonces, ¿cómo se puede educar en el horror a un adolescente? O sea, por favor, es amplísimo esto, ¿eh? Nos Sí, daría sí, para sí, 40 sí. cafés y Nos 2 da para cervezas. 3 temporadas de Pero, podcast. ¿qué dos cosas le dirías a una madre o un padre que tiene un niño preadolescente? Ojo, y esto lo quiero decir yo, no se llama preadolescente al que no es preadolescente. Que de repente te diga, ay mamá, qué pesada, con 8 No no es está adolescente, preadolescente. no. Lo ha dicho, pero cuidado con Etiquetar. pedirles de más, Sí, porque entonces les tratamos de más y todos nos damos de tortas. sí, no. Entonces, se es preadolescente cuando llega la preadolescencia. Puede haber algún coletazo previo, igual que tú de Y repente que la te gente tiene sientes su premenstrual antes de temperamento tiempo. y tiene temperamento. Hay niños que tienen más temperamento que otros. Claro, pero si tu hijo te dice bro con 8, no es adolescente. No, es que Se lo ha tiene... oído al vecino. Eso es. A mí el otro día me dijo alguien que me dijo a mi hija, bueno, hay un vídeo que se ha hecho viral hace mucho tiempo, que es un señor grabando en la ventana y la mujer detrás, ¡ay, madre mía, no sé consecuencias! Sí, Y el otro sí. grita, ¡cállate, Lourdes! Sí, sí. Pues mi hermana pequeña lo dijo en verano 2 veces y mis hijos, cada vez que alguien se pone nervioso en casa, lo gritan. Sí. Entonces, claro, a mí me hace gracia, pero por otro lado es que alguien va a decir, ¿cómo está de preadolescente la mayor? Y yo, no. Pero bueno, porque ha recojo imitado. cable. Nos volvemos a los adolescentes. La polarización. La polarización, el horror. ¿Qué 2 claves le recomiendas a cualquier adulto que esté a cargo de un adolescente para no minimizar? Porque al final, oye, lo que está viviendo no es que sea mejor o peor, es que es la manera de vivir eso, esa intensidad, pero de acompañarle un poco ante el horror porque no son adultos, no tienen que estar solos. Y protegerle. ¿Sabes? Porque hay una parte que no es esto de cada vez hablamos más de ello y lo hemos rescatado, que es antiguo, evidentemente, que es el pensamiento crítico, ¿no? Es como, claro, porque es que es total. Dices tú, a mí me preguntan mucho el pensamiento crítico es algo que da de mundo en mundo, ¿no? O sea, ahí tenemos conciencia. Total. Pero el cómo preparar esto es algo que hay que hacer antes de la adolescencia. O sea, sí. Si ya llegamos tarde, que tampoco nadie se agobie, o sea, porque dice, madre mía, no sabía nada de eso, seguro que lo has hecho porque no lo has llamado así, pero lo estás trabajando en casa, que es
el preparar para que todo lo que sale en una pantalla o en un periódico no tiene por qué ser verdad. Y que igual que tú a veces te equivocas, hay gente que tiene poder que también se equivoca y que no tiene siempre la razón. O sea, partiendo de esa base, también eso nos lo tenemos que aplicar a nosotros, porque claro, si tú esto lo has construido desde un autoritarismo de yo soy tu madre y tengo la razón por ser tu madre, pues poco pensamiento crítico hay, ¿no? Entonces, esa apertura que también tiene que ver con esto que estábamos hablando, Sara, de las noticias y del cómo enfrentar las cosas más crudas, pasa por incentivar la curiosidad. O sea, eso es, cuando hay un porqué, yo intento responderte, que a veces no lo sé y me permito decirte, pues mira, no lo sé, pero lo vamos a buscar juntos. O no lo sé, pero vamos a ver si preguntamos a alguien que lo sepa. O no lo sé, pero ya te contestaré. O aún así vamos a intentar hablar de ello. O sea, el generar este no sé es algo muy importante, porque para empezar ya tú mismo estás diciendo que, bueno, pues que si tú que eres una figura de referencia, hablamos de edades tempranas antes de la adolescencia, a veces te equivocas, pues el resto del mundo imagínate, ¿no? Obviamente. Luego, yo diría el no cerrar conversaciones aunque te irriten, ¿no? Porque yo puedo comprender que después de una jornada laboral llegas a casa y está tu adolescente o preadolescente y te empieza a contar rollos, ¿no? De la manofera, que encima eres chica, del no sé qué. Entonces, Porque claro, ese chico sin camiseta ha dicho 3 veces ancestral. claro, Ya hay que creer. eso, la audacia, ¿no? Esto, ¿sabes? Entonces, es complicado, ¿no? El que ahora vamos a hacer burpees, ¿no? Y dices, tu madre mía, si Masivo. llevamos exacto, exactamente, ¿no? Sabes por dónde vamos. Entonces, claro, yo entiendo que eso tú te irrite, ¿no? Porque dices, madre mía, tantos años, ¿no? De lactancia materna, no sé cuántos años, no hay meses, tal cual, para que ahora me hables aquí de bro masivo, ¿no? O sea, entonces es como, vale, entonces bajas, respiras y dices, ¿y eso dónde lo has escuchado? O ¿quién te ha dicho eso, no? El también hacerte la pregunta de, ¿ese que te ha dicho eso, qué buscaba diciendo eso? Porque claro, dice, no, mira, pues es que luego me salía un banner ahí donde yo clicaba y me suscribo. Bueno, pues ahí te quería vender algo, ¿no? Entonces, él está ganando algo. Entonces, el incentivar esas conversaciones, aunque nos irriten, ¿no? Huir de ese tono condescendiente de, ojo, es que esto son chorradas de las redes. No, pues son chorradas de las redes, pero es que también tenemos que tener cuidado porque tú y yo, que aunque estemos en redes, las hemos vivido como algo externo, o sea, porque nos hemos criado, ¿no? Una realidad donde, bueno, Internet estaba, por supuesto, que nadie se piense que tampoco tenemos aquí la edad de Cleopatra, pero No, perdóname. El meneíto del Messenger, sí, el zumbido. eso lo hemos vivido. Eso lo hemos vivido tú y no yo. somos tan mayores. Claro, hemos mandado zumbidos y hemos Hombre, puesto así hasta algo... que te hacía caso sí, el chico sí. y cuando te contestaba ya no contestabas tú. Eso es, decías, ay, no, me he equivocado, no era para ti. No te hacías 47 zumbidos. Claro, exactamente, ¿no? Y con esos emojis también que Claro, lo poníamos, ¿sabes? pero nosotros Entonces, no hemos nacido ya en un entorno claro, así. pero eso era externo, era como Claro. Pero aquí es como lo mismo, Total. porque pueden estar incluso juntos, ¿no? Y les ves con el móvil, que los denostamos por eso, pero es que a veces están hablando entre ellos porque están hablando con el que no está. O sea, Claro. y entonces están incluyéndolo, ¿no? En esa red del mundo real a través de tal. Entonces, esa difusión de lo que es el mundo de Internet o de las redes con el mundo real a veces es peligrosa, porque claro, en las redes pasa como en la calle, ¿no? Que hay gente pues, de todo calado, igual que lo tenemos muy claro, y ellos lo suelen tener claro, que en la calle puede haber gente peligrosa, ¿no? Y por eso tienes un toque de queda, por eso hay gente, ¿no? De seguridad Por en eso hay la zonas calle. por las que mejor no ir solo. Exactamente, por eso a determinadas horas y demás. El mundo de Internet es exactamente igual, a ver gente con buenas y con malas intenciones. Y está bien que eso lo tengan en consideración, porque claro, generalmente el bandido no va a ir con el pasamontañas, ¿no? Como en la calle, pues no, tampoco van así. Pues en Internet lo mismo, ¿no? No van a ir anunciándose, soy un pedófilo, soy... O sea, no. Queda feo. Entonces, efectivamente, ¿no? Entonces, pues protegerles de que ellos también deben de hacerse esas preguntas, aunque no se las estés haciendo tú, yo creo que eso les ayuda incluso a generar un pensamiento crítico que no solamente va a proteger en redes, sino pues en todos estos, ahora que tenemos, ¿no? E incluso inteligencia artificial generativa, o sea, estamos entrando en momentos muy complejos, porque... Sí. Bueno, pues hasta de suplantación de identidad, ¿no? O sea, yo esto no sé si te ha pasado a ti, pero yo tengo compañeras que han usado su imagen para promocionar productos y para a mí vender por ahora no, discursos. es la magia de no ser nadie.
Bueno, pero tú sabes que en cuanto Sí, uno ya se lanza a internet, ¿no? Pues total. con la idea de engañar a las personas, porque bueno, esto del estafador de la Plaza del Pueblo que te vendía, ¿no? Las Remedios, tal. estampitas, sí. Exactamente, el timo de la estampita hoy en día también está en El Fórum versión Filatélico cayó todo Cristo. total, ¿no? Todas estas estafas piramidales como las del bro que hablamos antes, ¿no? Entonces, en el mundo de internet, pues también hay que cuidarles porque van a vivir en ese mundo y lo Total, que queda por venir, porque total. esto no va a frenarse, ¿no? Entonces, No. incentivar curiosidad, abrir espacios y, ¿no? vías de comunicación e intentar ser curiosos nosotros también, porque eso nos va Meternos a... en su mundo. Eso es, a intentar entenderles y para eso rescata un poco tu adolescente. Y cuidado, que eso también implica que tus hijos pasen vergüenza ajena. Claro. Pero no por ello dejes de... O sea, es decir, Mm. no esperamos que vayas a recogerle con la gorra para atrás No, y Badial a tope en el coche, sí, porque se te morirá de la vergüenza, pero que sepas quién es Badial, que sí, sepas quién es Duki, que sepas quién es gente que yo que me considero relativamente joven, a veces me digo, pero ¿por qué se ha tatuado los párpados esta criatura? Que eso tiene que doler muchísimo. sí, sí. Pero, juicio hecho aparte, hablar con tu hijo, oye, esto, Sí, el aquello. acercarte, o sea, el acercarte es la curiosidad, no desde el colegueo, porque el colegueo es absurdo, porque hay cosas que no vas a saber, ¿sabes? Si O eres su sea, amigo, no eres su padre, le has dejado huérfano. claro, y además es importante mantener ese rol, porque si no, ¿quién ocupa ese rol? Se lo dejas vacío, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, ese acompañamiento es importante y el también decir, mira, pues es que no los enséñamelo. O sea, Total. vamos a verlo juntos, vamos a, ¿no? A ver cómo es esto que yo a lo mejor no me está gustando, pero me decir no me gusta, esto es una asquerosidad, esto es horrible, no veas esto, es, oye, pues lo voy a ver contigo. Y el poder, ¿no? Favorecer pues esa comunicación, esa crítica, ¿no? O sea, yo esto no sé si a ti te ha pasado, pero mira, bueno, cuando uno es madre, sabes que siempre dijiste no voy a hacer esto y la primera en la frente, ¿sabes? O sea, todo el rato, Dobladas. ¿verdad? Pues yo en eso has estado y seguiré estando, ¿no? Por supuesto. Entonces, una de las cosas que yo dije, ingenua de mí, era, no quiero que mi hija vea a las películas estas de Disney, de las Ninguna. princesas del pasado, ¿no? Porque son Porque misóginas y son, paternalistas efectivamente, y porque además le racistas. va a hacer este rollo el príncipe azul, luego se va a dar cuenta que el príncipe es más bien gris marengo, ¿no? Entonces vamos a intentar que, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, eso es, por supuesto, mi hija ha visto todas las películas de las princesas Disney, Todas. pero las ha visto conmigo. Porque, claro, ¿qué voy a hacer? Sale el Disney Plus, ¿no? Entonces, pantalla, tal, entonces de repente sale la princesa y dice, ¡ay, ¿eso qué es? Y dice, no, eso no lo vemos. Eso es aún peor, porque claro, encima le estoy diciendo que es algo terrible, tóxico, nocivo, ¿y por qué? Y qué importante es que la gente sepa que un niño no es que no lo vea, lo verá con otra persona Claro. o en otra circunstancia. Hmm. Como esto no lo pruebes, porque es tal, porque es cual, o le das información y contexto, o lo va a hacer. Claro. Yo Entonces, también me he comido todas las pelis de Disney, chica. ¿verdad? Pero lo que tú dices, con ellos, Claro. si había algo que no me tal, oye, yo recuerdo Blancanieves acabar y estar deseando que acabase la peli para decir, aquí nadie se besa sin pedirlo, ¿eh? Claro. Pero estaba deseando que acabase la peli para decirlo. Claro, o el que te secuestra y luego te enamoras de él, ¿no? En La Bella y la Bestia, ¿sabes? O sea, que encima es un tío ahí desagradable, ¿no? Total. Entonces le tienes que salvar y... Entonces, Sí. desde ahí yo creo que eso opera para todo. O sea, el acompañamiento para las malas noticias, para aquellos contenidos que son, ¿no? Pues más feos o que crees que educativamente pues no están muy actualizados y demás, Claro. acompáñales porque si no, alguien se lo va a hacer consumir o lo van a Total. consumir en otro contexto que no va a estar protegido por ti. Y no hay nada peor que censurar, porque la Ujú. censura es atractiva. Claro, Entonces, más en la adolescencia. y también te digo, a mí, este club que se montó hace un par de años, que ves que me llevaban los diablos, pero porque lo primero que censuraron es a Roald Dahl, que a Roald Dahl no se le toca. Ya, total. Por favor, un respeto. Matilda Entonces, Forever. y Matilda, y los cuentos en verso para niños perversos, y Charlie la fábrica de... O sea, Chocolate, sí. historias de lo inexplicable. O sea, Roald Dahl es la magia de lo bizarro. Pero se creó lo que era el club de como de reconocimiento de la ofensa. Ujú. Mi traducción, club de los ofendiditos. Sí, sí. Pero claro, una cosa que yo veía era, ¿no ves que esto es lo que te ofende a ti, pero que si llega gente nueva que le ofenden otras cosas, quitarán otras cosas, Claro. y que esto no tiene que ver con la cultura, tiene que ver con lo subjetivo? Total. Entonces, Con los ¿qué sentimientos. tal si en vez de censurar, lo que haces es educar? Sí. Esto es como cuando, no, se prohíbe por ley hacer no sé qué. Ujú. ¿Qué Pues ojo, tal a ver si qué estás mejor, o sea, prohibiendo. me parece bien que prohibamos muchas cosas, porque para eso están las leyes, para protegernos, pero habrá que educar antes de censurar, porque si no,
esa censura lo que va a hacer es que no se haga donde tú lo veas. No, claro. Pero hacerse se va a hacer. No, y que además, ¿hasta dónde está la prohibición? O sea, Total. porque si no tienes esas herramientas, ¿no? Ese pensamiento crítico, esa reflexión de lo que es bueno, lo que es malo, lo que me hace mal a mí, lo que hace mal a los demás, pues entonces te estás haciendo un ser anestesiado, que decíamos antes, Total. ¿no? O sea, porque claro, todo te lo dan hecho, ¿no? Todo te están protegiendo, entonces lo mejor entonces que te metan en una burbujita, ¿no? Y entonces de ahí ya que te alimenten con una pajita o algo así y somos Correcto. seres que solamente tenemos necesidades Y ojalá te físicas y alimenten solo concretas. con cosas ancestrales, Beatriz. Sí. Entonces es muy importante tener en cuenta que a los adolescentes no nos olvidamos de educarles. No, Y claro. educarles es acompañarles y cuidado con creernos que ya son independientes emocionalmente cuando lo son físicamente. Total, porque además ahí son súper, o sea, necesita muchísimo más conexión que nunca, diría yo, ¿no? Porque en esa necesidad de independencia, de autonomía, ¿no? De diferenciarse de ti, porque claro, tienen que crecer y salir del nido, ¿no? Y volar, volviendo a esto de las metáforas, pero eso no quiere decir que estén preparados ni siquiera cerebralmente. O sea, entonces esas emociones van a estar mucho más polarizadas, ¿no? Tenemos ahí la amígdala, que es esa estructura del cerebro que donde, ¿no? Tenemos todas las pasiones, vamos a decir, Total. todo el drama a tope y hay muy poco filtro, ¿no? Porque todavía no hemos acabado ni siquiera esa maduración cerebral. Entonces, más que nunca diría yo. O sea, a nivel emocional, porque las otras emociones son mucho más básicas y mucho más simples y mucho más instintivo. Esto es más complejo, entonces te va a requerir también a un nivel de atención y de presencia que, oye, Que ánimo, asumamos- ánimo a todos los que están ahí. Que asumamos como padres que es un desgaste que nadie te va a agradecer, pero que vas a disfrutar. Sí, yo creo que luego sí. Yo lo he contado varias veces, esto no es nuevo. Yo a la semana 37 de mi primer embarazo llamé a mi padre llorando y dice, ¿qué te pasa? Y yo, perdón por la adolescencia que os di. Claro. Y se oye a mi madre de fondo, ¿quién es? Y dice mi padre, Sara, que por fin pide perdón. Y yo, o sea, es decir, tampoco fui, o sea, es decir, Sí, sí. pero sí. fui una adolescente intensa. Sí, bueno. Intensa como soy ya. Pero es que está bien. Pero yo era una niña, o sea, era todo dramático. O yo era capaz de, he quedado con un chico, hoy no puedo estudiar, no me concentro. Sí, sí, Entonces era sí. como, pues mirando al techo. Y Sí, recuerdo esperando. más que al día siguiente, examen de economía, Sí, final, pero era como, he quedado mañana con un chico que me gusta, no. La economía puedo no se va a estudiar. extinguir. He aprobado todos los trimestres, no creo que ahora vayamos al buzo. Pero la intensidad de la adolescencia es agotadora. Sí, para ellos también. Exacto. Eso me parecía también súper importante. Para ellos también. Me dice, la que más sufre soy yo. Digo, no, esto me dice mi hermana y digo, no, ya perdona, o sea, con todo mi respeto, es que ya a tope aquí contigo, te recogemos y tal, pero la que más sufre es ella, porque tú imagínate, o sea, imagínate lo que es esa ensalada mental de pensamientos, de ideas, de emociones, ¿no? Por eso me dicen, y es normal, ¿no? Bueno, yo como sabes que soy psiquiatra, la gente dice, no será bipolar, ¿no? Digo, no. Digo, eso es normal, ¿sabes? Normal, dices que de repente está llorando y luego al rato le llega un mensaje y ya está cantando por toda la casa. Digo, pues ahí lo tienes, claro, la Exacto. polarización. Perdón, pero es como si nos dijeran si somos bipolares y vuelvo en el posparto. Que me ponías el anuncio del perrito de Scottex y me pegaba una llorada de 25 minutos. Las hormonas. Que ay, luego qué me horror. ponías una canción y me daba la risa, que luego, o sea, que era como... Sí, ahí he estado yo también. Estoy living con todo, Ahí la he estado verdad. yo también, te das cuenta, la potencia del cerebro, ¿no? Porque vengo yo trabajadísima y aún así, claro, era todo torrente de emociones. Y la importancia entonces de hacer llegar a los niños, a los adolescentes, aparte de acompañarles, el que lo que sientes lo puedes compartir, que sentir no está mal y que siempre busques antes de la información la protección, que sepan que pueden ir a ti, Claro. que sepan de, oye mamá, es que me han enseñado esto en el móvil de un colega y estamos hablando de guerra, pero mamá, es que me han enseñado un vídeo porno en el móvil de un colega y yo estoy súper tocado. Claro. Oye mamá, es que estábamos en la parada del autobús y había un disclaimer de un anuncio que me ha hecho sentir súper incómoda. Sí. A eso se llega si hemos Escuchando. practicado la comunicación previamente y escuchando. Eso es. Porque claro, si no lo que temen es la consecuencia. Claro. O sea, si lo que tú primero le dices es, ¿y qué haces tú viendo porno? Dice, Ya. pues la hemos cagado. Pues claro, tienes que decir, Como, tú estás... mira, si se abría el 80% de los portátiles de la gente de este país, no habría narices para decirle a ese adolescente ¿qué haces tú viendo porno? Pues en tu ordenador, papá, lo he visto. O sea, cuidado, por favor,
Sí. Que Esos banners que salen por ahí. de verdad, qué necedad. Pero bueno, Total, sigue, por perdón. eso, ¿no? Entonces, desde ahí es donde tenemos también que, pues que eso, que no frenarnos también nosotros y decir, madre mía, esto, ¿no? Qué incómodo, porque oye, también puede ser incómodo para ti, si yo no digo que no, pero nosotros se supone que somos los que estamos de referente, ¿no? Entonces, Total. no puede primar nuestra incomodidad ni puede primar la consecuencia frente a la protección. Total. Porque si no, ellos van a estar ahí también, ¿no? Y un adolescente que teme más la consecuencia que la protección es un peligro con patas. O sea, ¿sabes una de las cosas que a mí me hizo clic con esto para mentalizarme mucho sobre lo que es la adolescencia? Otro vídeo que se hizo muy viral de una chavala que había tirado el coche en Valencia, en uno de los arrozales, totalmente el coche ahí, y la chavala no hacía más que decir, mi padre me va a matar, mi padre me va a matar, mi padre... Y yo ese vídeo me hizo clic y dije, no. No, claro. O sea, espero que sepa que le voy a matar. Sí, claro. Pero que lo primero que piense es, le voy a llamar porque me va a ayudar. Necesito que me ayude, eso Que es. luego ¿Dónde se está le mi va padre? a caer el pelo. Sí. Pero de buenas a primeras, Claro. ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te encuentras? Claro, eso es. Y luego ya vamos a repartir las letras del coche entre los dos. Y vas a Porque me la vas trabajar a pagar hasta la hasta que última. te falten 10, Claro. vamos. Eso es. Pero esa es la idea, ¿no? Eso es. La ayuda frente a la consecuencia. Y para eso necesitamos estar disponibles y sin juicio. Qué difícil es Muy difícil. para nuestra generación que ha vivido del juicio, Total. educar sin juicio. Que no se quite ni medio mérito ninguna familia. No, y por eso no lo vas a hacer perfecto, que tampoco hace falta. O sea, porque cuando hablamos de estas cosas, luego hay mucha gente que está pensando, madre mía, este día lo hice fatal, le dije lo de que haces tú viendo porno, ¿no? Pues bueno, oye, que no pasa nada. Sí. A mí lo importante es, incluso si eso ha pasado, porque también, bueno, cada uno tenemos nuestro temperamento, hablábamos de los niños, pero luego también los padres somos seres humanos, no robots, el poder repararlo. O sea, y si te ha salido eso, y luego decir, oye, que antes te he dicho tal, pero cuéntamelo. A eso voy, me parece maravilloso y explícale a la gente, porque esto es importante, la diferencia entre reparar y compensar. Ah, bueno, claro. Porque la gente tiende más a compensar. No. De como le he dado 2 gritos, nos vamos a tomar un McFlurry. No, porque entonces no has hablado nada encima, entonces el otro se vuelve loco. Una Claro, cosa no, es no. compensar y otra Claro. es reparar. Claro, reparar es lo que dirían del pedir perdón, pero no hace falta que sea desde el perdón, puede ser desde el señalamiento de, oye, mira, antes te he dicho esto y me he dado cuenta que es que venía yo muy cargada tal y no me ha gustado. No me ha gustado cómo te he hablado, no me ha gustado tal y sí que me interesa lo que me ibas a contar, cuéntamelo. Eso es reparar. Para reparar tienes que sentir un poco a veces de incomodidad, ¿no? O sea, porque si lo que sientes es que estás premiando y no hay incomodidad. Claro. Pero ahí tampoco hay aprendizaje, Claro. porque entonces además luego no te extrañe que entonces tu hijo te haga eso también, que luego dicen, es que este es un manipulador, bueno, ¿no? Que a veces también lo que estamos haciendo A ver es lo que cuántos hemos besos visto. dio a cambio de un caramelo de la abuela. Eso es, por ejemplo, ¿no? O sea, porque no intentar no instrumentalizarlo, ¿no? O sea, que sea algo mucho más sencillo desde la comunicación. Totalmente. Qué gustito, ¿no? Sí, Qué la verdad horror que tener mola. que despedirme, de verdad. O sea, se lo estoy diciendo a casi todos los que venís, pero vamos a volver a repetir, ¿vale? Sí, cuando Otro quieras. día con el tema que sea, porque todo es interesante escuchándote. Sí, no, da me mucho gusta, da gustito. gusto hablar con gente que Y sintonizamos. sintonizamos por lo que sea, Sí, por ¿no? lo que sea. Yo, ¿sabes qué pasa? Que a mí cuando la gente me dice, es que sintonizamos, yo lo que pienso es, pues es que yo te veo tan normal que me veo, o sea, es decir, Sí. yo creo que sintonizamos porque nos sentimos Normales, eso es. Que muchas gracias por dejarte liar estando No, hasta no, un arriba placer. de trabajo. Pero es un placer. Y nos vemos en el siguiente programa que te dejes liar. Sí, pues pronto, cuando Por quieras. favor, hasta pronto. Venga, muchas gracias. Este podcast está producido por el equipo de 15 vatios, editado por Marta Romero. Todas las invitadas las tenéis mencionadas en cada uno de los capítulos, dirigido y creado por Sara Noguera. Lo tenéis siempre al alcance de vuestra mano, pero para que llegue a más gente, no te olvides de seguirlo, no te olvides de comentarlo y no te olvides de compartirlo para que la crianza con flow que queremos llevar a cabo llegue cada vez a muchas más familias.